Buenos días a todos. Bienvenidos, como todos los viernes, a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Mi nombre es Leticia Ruiz. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han unido con nosotros esta mañana y a quienes se siguen uniendo. Y también compartirles que el día de hoy tenemos un invitado especial. Es el maestro Carlos Torres, coordinador del área de neuropsicología y psicología en Alzheimer México, que es una institución de asistencia privada que atiende a personas con Alzheimer y demencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Leticia. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio contigo, un gusto la información que nos vas a traer el día de hoy y nos vas a hablar de un tema bastante interesante que platicábamos hace unos minutos, que era el Alzheimer, pero también ese tipo de demencia y el cómo estar pendiente de los pacientes, del cuidador, de la familia y de todo el entorno de quienes están cerca de esas personas que empiezan a tener padecimientos y que a veces vamos haciendo un lado, no vamos dándoles importancia y pudieran ayudarnos a que fuese un mejor diagnóstico. Así es, justamente como lo platicábamos, existen muchas cosas, muchos mitos alrededor del propio envejecimiento y por supuesto también alrededor de las enfermedades subyacentes a él. Y ese es el caso de la demencia y particularmente de la demencia más frecuente y también la más conocida, que es la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, pues adelante, te cedo la palabra. Bienvenidos todos de nuevo y estamos aquí al pendiente de la información que nos vas a compartir. En breve vamos también a pasar a una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación para que lo que vayan teniendo duda lo añadan ahí al chat. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Perfecto. Muy bien, pues bueno, me gustaría que nos pongamos en este momento a pensar en el concepto que tenemos en relación al envejecimiento. Cuando nos dicen que vamos a envejecer, pensamos que va a ser un envejecimiento en el cual seremos cada vez más dependientes, que las cosas se nos van a ir olvidando y que aquello que nos interesaba y nos apasionaba lo vamos a tener que dejar de hacer. Yo me quedo pensando en esa idea y vuelto a ver estos dos señores que son los Rolling Stones o dos integrantes de los Rolling Stones y veo que en enero de este año han comenzado una nueva gira. Los dos están rondando los 80 años, 78, 79 años deben de tener. 78, 79 años, dando conciertos alrededor del mundo, viajando, tocando instrumentos, derrochando energía como solo Mick Jagger lo puede hacer. Pero no es la idea de envejecimiento que me habían vendido a mí. A mí me habían dicho que las personas que llegan a esta edad dejarán de hacer las cosas que son importantes para ellos y que también van a ser dependientes. ¿Acaso serán los Rolling Stones algo anormal? ¿Vendrán de otro planeta? Porque no encajan con esta concepción que tenemos del envejecimiento. Y a lo mejor habrá alguien que diga, oye, es que los Rolling Stones han llevado un ritmo de vida que no todo el mundo ha llevado. Para bien y para mal, tienen razón. Pero pensemos en Doña Chela. Doña Chela es una señora de 73 años de edad que acude justamente a un grupo de danzón. Ella se reúne todos los domingos en una plaza pública para ensayar y para practicar y divertirse con un grupo de personas adultas mayores y también hacen algunas presentaciones esporádicas. Doña Chela cuida a sus nietos, Doña Chela asiste incluso a algunas reuniones de padres de familia cuando alguno de sus hijos no puede en estas reuniones de sus nietos. Doña Chela es una persona que se dedica a la costura y sigue trabajando. Hoy en día, en la colonia en la que ella vive, si se atraviesa algún problema relacionado con algún tema de ropa que hay que mandar a enmendar algo, que hay que coser, subir un dobladillo, etcétera, saben a quién acudir y es Doña Chela, porque lleva mucho tiempo haciendo su trabajo y lo lleva haciendo bien. Y conforme ha pasado el tiempo, cada vez lo hace mejor. Hoy en día, un vestido de 15 años en la colonia de Doña Chela, sabemos que va a estar manufacturado por ella. Es decir, no son los Rolling Stones, pero sigue haciendo las actividades que le gustan y las actividades que son importantes para ella y además sigue siendo independiente porque Doña Chela vive gracias a su trabajo. Entonces, tenemos dos ejemplos de un envejecimiento que no se adapta a aquello que nos habían señalado, de un envejecimiento donde las personas son independientes, donde las personas siguen disfrutando de su tiempo de ocio y de recreación, y que entonces las fallas en la memoria, los problemas cognitivos no van apareciendo. Y entonces esto me permite a mí darle un preámbulo a la plática que les quiero presentar el día de hoy. Y vamos a poner algunos datos en contexto.
Si se dan cuenta, estamos hablando de un tema en particular y que es el envejecimiento. Pero, ¿por qué el envejecimiento? Resulta que hoy en día está habiendo un aumento poblacional. Y no solo está habiendo un aumento poblacional, sino que está ocurriendo algo muy interesante, que existe un fenómeno que se conoce como la inversión de la pirámide poblacional. Quien ya ha escuchado hablar de esto y quien ha entrado a alguna plática donde se aborde este tema, sabrá que nos referimos a esta pirámide poblacional donde nos enseñaron en los libros de primaria que se distribuía por rangos de edad el número de personas que hay en diferentes regiones en el mundo o en una zona en particular. Bueno, hoy en día sabemos que el número de personas que están en la parte alta de la pirámide están creciendo. Actualmente, y por eso se le llamaba una pirámide, la parte baja de la pirámide que correspondía a edades tempranas era la parte gruesa de la población. Esto está cambiando desde hoy. Hoy en día ya no tenemos tantos nacimientos como en décadas pasadas. Incluso ustedes pueden voltear a su entorno cercano y ver las personas que tienen entre 20 y 30 años y muy pocas de ellas tienen hijos. Si amplían el rango y se van de 30 a 40 años, también, a lo mejor hay más casos, pero siguen siendo pocos en comparación con décadas pasadas. El resultado de esto, y acompañado, por supuesto, de una mejor intervención médica, de mejores tratamientos, han provocado que como población vayamos viviendo más y por lo tanto existan más personas adultas mayores. Y esto va a generar una necesidad, y esta necesidad es conocer, estudiar los padecimientos que se relacionan con el envejecimiento. Hay múltiples enfermedades que llegan a aparecer conforme vamos envejeciendo, y una de ellas justamente es la demencia. Les voy a dar algunos datos epidemiológicos que van relacionados con el envejecimiento y con la demencia. Se estima que este fenómeno que está pasando ahora, para el año 2050, ya va a estar completamente llevado a cabo, ya va a estar establecido. Ya vamos a tener ahora sí una pirámide como al revés, una pirámide inversa, donde se estimará que de cada 18 personas en el mundo, 5 tendrán 65 años o más. La tercera parte prácticamente de la población tendrá más de 65 años en el 2050. Pero de este porcentaje, solo el 5% tendrá algún tipo de demencia. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de demencia? La demencia es un conjunto de enfermedades que se relacionan con el sistema nervioso y que estas enfermedades van a afectar la independencia, van a afectar la cognición, van a afectar la conducta, van a afectar las emociones de las personas quien padecen algún tipo de demencia. La demencia más frecuente en el mundo es la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, al ser la más frecuente, es la más estudiada y es la más conocida. Sin embargo, no es la única. Existen un sinfín de demencias que existen además de la enfermedad de Alzheimer y que se estima que para el año 2050 únicamente el 5% de las personas que tengan más de 65 años tendrán demencia. Si nosotros movemos el rango de edad y decimos, bueno, vamos a irnos con personas aún más mayores, a los 85 años, personas de más de 85 años, se estima que solo el 45% tendrá demencia. Y estos datos incluso aplican para hoy, por supuesto. Es decir, esta idea que nos señalaban de que todas las personas adultas mayores, conforme lleguemos a esa etapa, vamos a ser más independientes, vamos a tener fallas en la memoria, seremos menos capaces de llevar algunas actividades, pues parece resultar parcialmente falsa. Ahora como que vamos entendiendo por qué los Rolling Stones siguen de gira, por qué Doña Chela sigue haciendo esos preciosos vestidos, por qué sigue yendo los domingos a bailar. Es decir, ellos no entran dentro de estos porcentajes. Y esto es importante conocerlo porque el pensar que conforme vamos envejeciendo, vamos a tener forzosamente fallas severas en la memoria, fallas severas en el comportamiento y en el resto de los procesos cognitivos, puede hacer que no estemos tan alerta y que a lo mejor si me toca ser una persona de 68 años de edad que sí tiene fallas en la memoria, que yo represente entonces una parte de ese 5% que sí tiene demencia, pues igual y como mi familia dice, pues es normal, es por la edad, entonces no voy a tener un diagnóstico adecuado. Y al no tener un diagnóstico adecuado, no tendré el tratamiento tampoco preciso. Y esto va a decrementar mi calidad de vida y no solo la mía, sino también, de manera indirecta, la de mi entorno social y familiar. Por ello, resulta importante conocer algunos datos en ese sentido.
Les voy a presentar una comparación de lo que ocurre en las personas adultas mayores y 3 condiciones bajo las cuales se puede estar viviendo en ese momento. Tenemos por un lado el envejecimiento normal. Aquí somos independientes para llevar a cabo las actividades cotidianas, las actividades del día a día, ya sea ir a dar un concierto a Brasil como los Rolling Stones, o sea ir a dar un espectáculo de danzón con mi grupo de los domingos como Doña Chela. Ese es, en realidad, el grueso de la población adulta mayor sana que buscamos tener y que en realidad, reitero, es la mayoría de la población adulta mayor. En medio tenemos una transición que hay entre el envejecimiento normal y la demencia. Esta categoría se conoce como deterioro cognitivo leve. Cuando hablamos del deterioro cognitivo leve, nos referimos a que hay fallas en uno o más dominios cognitivos, sea la atención, la memoria, el lenguaje, etcétera, pero que estas afectaciones no inciden de manera directa en las actividades cotidianas de la persona. A lo mejor a mí me hacen una prueba cognitiva que evalúa la memoria, salgo relativamente mal, pero resulta que en mi día a día yo sigo siendo independiente para llevar a cabo mis actividades cotidianas. No me pierdo, no hago mal las cuentas, manejo muy bien el dinero, pero podríamos por lo tanto señalar que tengo un deterioro cognitivo leve. Ya cuando hablamos de alguna demencia, que les decía, hay un montón, no todas, no todo es Alzheimer, sí es la más frecuente, pero no es no es la única demencia que existe. Cuando hablamos de una demencia, vamos a tener lo mismo que en el deterioro cognitivo leve con una cosa que se agrega. Vamos a tener fallas cognitivas que puede ser en la memoria, en la atención, en el lenguaje, etcétera. Sin embargo, a diferencia del deterioro cognitivo leve, aquí estas alteraciones sí inciden de manera directa en mi día a día. Me voy a ver incapacitado para llevar a cabo las actividades que habitualmente podía realizar. Ya no voy a poder ir a trabajar, ya no, y no porque no pueda, sino porque ya no voy a desempeñarme de la misma manera como lo hacía anteriormente. Empezaré a tener fallas en el manejo de dinero, fallas en algo que llamamos actividades instrumentales, que es manejar dinero, manejar aparatos, herramientas. Ya no voy a poderlo hacer, incluso aunque sea un aparato o una cosa que yo haya manejado toda mi vida. Entonces tenemos 3 condiciones en términos cognitivos que podemos encontrar en el envejecimiento: un envejecimiento normal, un deterioro cognitivo leve, que será la transición de un envejecimiento normal a una demencia, y justamente esta tercera categoría, que es la de demencia, que representa, reitero, en personas adultas mayores de más de 65 años, una minoría, 5%. Entonces, vale la pena hacer justo la definición de envejecimiento normal. Cuando hablamos de envejecimiento normal, ¿qué es lo que encontramos? Tenemos un envejecimiento cerebral y también un envejecimiento cognitivo. Como sabemos, el órgano más importante que tiene nuestro cuerpo es el cerebro. Y aquí dicen que es algo paradójico que el que diga esto sea el mismo órgano, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, yo creo que el órgano más importante que tenemos es el cerebro, pues no es más que nuestro cerebro diciéndolo a nosotros mismos. Entonces, a lo mejor no sabemos si hay que hacerle caso, es un acto de petulancia, ¿no? Pero bueno, supongamos que esto es cierto, que el órgano más importante es el cerebro. Pues bueno, hay un envejecimiento que va asociado al órgano, en este caso el envejecimiento cerebral, y que implica cambios a nivel anatómico, funcional y fisiológico. En realidad, sí hay ciertos cambios que aparecen conforme vamos envejeciendo en el órgano. Por ejemplo, sí comienza a haber una atrofia, comienza a disminuir ciertas zonas de nuestro cerebro. Fisiológicamente tampoco ya funciona igual. La dopamina deja de liberarse como habitualmente lo hace. Funcionalmente también puede haber un declive importante y entonces el órgano ya no funciona igual, al igual que el resto de los órganos. Es decir, a lo mejor antes uno podía caminar sin ningún problema 5 kilómetros, pero ya cuando llegamos al envejecimiento, esos 5 kilómetros, si no estábamos acostumbrados a hacerlo, el caminar esta distancia de forma frecuente, pues nos va a costar trabajo por las rodillas, por los pulmones, el corazón, etcétera, porque los propios órganos van teniendo este proceso de envejecimiento, ¿no? Bueno, el trabajo del cerebro, el resultado del trabajo del cerebro es lo que llamamos los procesos cognitivos. Y a lo mejor el órgano puede estar más o menos envejecido, pero cognitivamente podemos más o menos funcionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando tenemos un envejecimiento cerebral, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a un envejecimiento que está vinculado con el órgano. Y en cambio, cuando estamos hablando
de un envejecimiento cognitivo, nos estamos refiriendo al funcionamiento del órgano. En ese sentido, tendremos, por lo tanto, dos tipos de envejecimiento. Y lo que les decía, los cambios que sí vemos en un envejecimiento normal en el cerebro es esta reducción de volumen mínima en ciertas regiones, cambios en algo que se conoce como sustancia blanca, que no es más que un conjunto de axones que conectan a todas las neuronas. La corteza cerebral, que está conformada por el cuerpo de las neuronas, también comienza a adelgazarse y hay una reducción en la liberación de dopamina. De tal manera que estos cambios son propios, reitero, normales en el envejecimiento, pero que no van a generar una condición ni de deterioro cognitivo leve, ni tampoco de demencia. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el envejecimiento cognitivo. Es decir, si nuestro cerebro está envejeciendo, si nuestro cerebro está sufriendo, pues ¿cuál será el resultado de ello? Pues van a ser algunos cambios a nivel cognitivo, a nivel mental. Veremos que la velocidad de procesamiento será algo que disminuya, es decir, esta capacidad para procesar la información de manera rápida va a disminuir, o mejor dicho, va a aumentar el tiempo de procesar esta información, pero esto no quiere decir que nos tardemos 40 segundos más, van a ser microsegundos. De pronto uno ni siquiera lo alcanza a notar. La memoria de trabajo, que es como nuestro pizarrón mental donde anotamos aquello que es importante para la actividad que estamos haciendo, también va a tener ciertos cambios. La memoria prospectiva, que está orientada hacia el futuro, acordarme de pagar mis cuentas, acordarme de las citas médicas, todo aquello que va a pasar más adelante, que es un tipo de memoria, también puede verse afectada. Y la inhibición. De pronto, por eso las personas adultas mayores llegan a hacer comentarios que son inapropiados en cierto contexto, un poco porque la realidad es que no inhiben este tipo de comportamiento y no alcanzan a ver las consecuencias que pueden tener estos comentarios. Sin embargo, esas alteraciones van a estar presentes, pero otro tipo de procesos se van a mantener. Y básicamente los procesos que se mantienen son los que están vinculados con el lenguaje, lectura, escritura, la amplitud del vocabulario, el uso de las palabras. Eso incluso no solo se mantiene, sino que en algunos casos aumenta en las personas adultas mayores. Y el resultado de las alteraciones y de los procesos cognitivos que se mantienen o que incluso mejoran con respecto a otras edades, es que esto no va a afectar para llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria. Vamos a seguir siendo funcionales, como los Rolling Stones o como Doña Chela, a pesar de las fallas y de esto que se va manteniendo. Y entonces entramos a este concepto que es el de demencia, que yo se los decía hace un momento, que cuando hablamos de demencia, estamos hablando de una enfermedad que es de causa orgánica, que en una gran mayoría de los casos son crónicas. Existen demencias que son irreversibles, que son muy pocas, que particularmente ocurren cuando hay un déficit metabólico o cuando tenemos hidrocefalia, etcétera, que bajo un tipo de tratamiento sí se puede revertir. Pero el resto, la gran mayoría, con las que se presentan con más frecuencia, son crónicas y son progresivas. Y este conjunto de enfermedades casi siempre van a tener afectación en tres ejes. Uno, a nivel cognitivo, es decir, a nivel mental, en la memoria, en el lenguaje, en la percepción, en la atención, etcétera. Otro, a nivel emocional, empiezan con cambios emocionales importantes, respuestas muy reactivas, enojos, episodios de llanto también importantes, síntomas de depresión, de ansiedad. Y el tercer eje que también se va a ver alterado es la parte conductual. Comienzan con comportamientos o pueden comenzar con comportamientos aún más desinhibidos, rutinas muy, muy establecidas, cambios importantes a nivel conductual, la presencia también de síntomas neuropsiquiátricos como ilusiones o alucinaciones visuales, auditivas, ideas delirantes, en fin, este tipo de alteraciones es muy frecuente observarlo en los diferentes tipos de demencia y bueno, el resultado será una interferencia importante en las actividades de la vida diaria. Ahora, ¿qué tipo de demencias existen? Tenemos la más frecuente, la más conocida, que es la enfermedad de Alzheimer. Representa más o menos entre el 60 y 70% de los casos en el mundo de personas con demencia, pero no es el único tipo de demencia que teníamos, es algo que yo iba anticipando desde hace un momento. Existen otro tipo de demencias como la demencia vascular
que se va a generar por una falla justamente en el sistema vascular que lleva la sangre a nuestro sistema nervioso central. Tenemos una demencia mixta que también se presenta con relativa frecuencia. Esta la vamos a encontrar cuando se combinan uno o más tipos de demencia. Tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, que se parece y se confunde en muchas ocasiones con la enfermedad de Parkinson. La propia enfermedad de Parkinson puede eventualmente generar una demencia por enfermedad de Parkinson. Existe también la demencia frontotemporal, afasia primaria progresiva, y cada una de estas demencias que les voy platicando en realidad tiene diferentes subtipos. Entonces, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un montón de enfermedades, un montón, un montón. Hoy en día, el concepto, por ejemplo, de demencia senil, que si se dan cuenta aquí no aparece, está en desuso. Platicábamos antes de comenzar esta plática que desafortunadamente aún nos llegan diagnósticos por especialistas en la salud, médicos, psiquiatras, etcétera, médicos ya con especialidad como psiquiatría, neurología, geriatría, donde el diagnóstico es demencia senil, cuando este concepto tiene más o menos 20 años que ya no lo ocupamos, ¿no? Y esto nos habla de una grave falta de actualización en los datos. Entonces, una de las intenciones que también me gustaría cubrir con esta charla es que dejemos de utilizar este concepto de demencia senil porque nos hacía pensar o nos hacía suponer que este concepto, que todas las personas conforme íbamos a envejecer, íbamos a tener fallas cognitivas que eventualmente nos iban a hacer dependientes. Entonces ya hemos visto con datos y con ejemplos que esto no es así. Y esa fue la razón por la cual se dejó de emplear este término de demencia senil y más bien existen otras variantes, otros tipos de demencia que sí vale la pena conocer, que vale la pena distinguir y lograr diferenciar entre ellas, pero que ninguna de estas será, por supuesto, la demencia senil, ¿no? Entonces, normalmente cuando yo hablo esto les digo, escriban esto, rómpanlo, déjenlo por allá y ya no incorporen el concepto de demencia senil en su discurso. Bueno, en términos generales, las demencias van a cursar por 3 etapas. Una etapa inicial que normalmente pasa desapercibida, tanto por el entorno social y familiar, no se dan cuenta de ello, si se dan cuenta, lo subestiman y dicen, bueno, estas fallas cognitivas son normales por la edad, ya se le están olvidando las cosas al abuelo, pues, es normal, pues es que ya tiene 70 años, no pasa nada. Y entonces, justamente, ¿esto qué va a hacer? Va a retrasar el momento en el cual se puede hacer el diagnóstico oportuno. Y eso es un problema, porque a diagnóstico oportuno y temprano, mejor pronóstico. Y cuando esta etapa inicial se nos brinca y pasamos a la intermedia, ya perdimos tiempo de intervención, que si bien no pudo revertir los síntomas, sí le pudo haber dado calidad de vida al paciente y también al entorno familiar. En la etapa intermedia, las fallas cognitivas van a ir aumentando. Ya las limitaciones serán mucho más claras, mucho más notables, y ahora sí va a haber una dependencia clara para llevar a cabo esto que denominamos como actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria? Como el nombre lo indica, todo aquello que lleve como herramienta pues algún tipo de dispositivo, sea el dinero, sea una computadora, un automóvil, una televisión, una estufa. Cuando empezamos a tener dificultades para manipular este tipo de objetos, este tipo de cosas, ya podemos hablar de que existe una dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, que es una de las características más destacables en esta fase intermedia. Y posteriormente, en la fase avanzada, ya las alteraciones cognitivas, pues no solo habrán afectado a la memoria, si hablamos, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, sino que también ya el lenguaje, también ya la atención, la percepción, seguramente ya con fallas importantes. Y aquí ya no solo habrá una incapacidad para llevar a cabo actividades instrumentales, sino también para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria, como puede ser la higiene, la alimentación, el autocuidado, va a estar por completo alterado. Por lo tanto, la persona será completamente dependiente. Hoy en día no existe un tratamiento que nos permita revertir, les decía, los síntomas de la enfermedad. Hoy en día, hablando particularmente de la enfermedad de Alzheimer, existen 2 tipos de medicamentos como son los inhibidores de acetilcolinesterasa y la memantina, que lo que tienen como propósito es retardar el tiempo que lleguemos a la etapa avanzada, retardar ese transitar sobre las etapas. Ese es el propósito, que si además se combina con un tratamiento no farmacológico, es decir, actividades cognitivas, lúdicas, ejercicio físico, interacción social,
Todo esto en conjunto, el tratamiento farmacológico más el no farmacológico, la evidencia científica ha demostrado que el transitar en estas etapas será un poco más lento de lo que sería si no tuviéramos ningún tipo de intervención. Hoy en día nuestros esfuerzos por ello están dirigidos a esta parte. Ahora, a mí me gustaría justamente presentarles 7 síntomas, 7 señales de alarma a las cuales estar al pendiente si a nosotros o a algún familiar o algún conocido le pasa, pues como ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir? El propósito de ello no solo es saber intervenir, sino también concientizarnos sobre la enfermedad, concientizarnos sobre qué tanto de lo que vemos en las demencias es patológico o qué tanto es propio del envejecimiento. Les decía que al pensar que todos conforme vamos a envejecer vamos a ser cada vez más dependientes, lo que hacemos es subestimar los síntomas y por lo tanto el resultado es la presencia de un subdiagnóstico importante en las demencias. Entonces vamos a comenzar con el primer síntoma, que es el que con mayor frecuencia incluso nos llegan a consulta, que es el de fallas en la memoria. Hasta cierto punto a todos nos ha pasado que olvidamos algún dato, el nombre de alguien, algún acontecimiento, olvidamos dónde dejamos las cosas. Estos olvidos que se presentan ocasionalmente son normales y en muchas ocasiones están generados no tanto por fallas necesariamente en la memoria como un proceso cognitivo, sino que a veces son más bien fallas atencionales y que es porque no prestamos atención de dónde dejé las llaves, ¿no? Y pues ya las perdí. Entonces no me acuerdo porque no presté atención en dónde estaban las llaves. Reitero, este tipo de fallas sutiles son normales, pero cuando las fallas van siendo un poquito más frecuentes, entonces ya no va a ser esto tan normal. En realidad, estas primeras fallas que comenzamos a observar en la memoria, en muchas ocasiones son el primer síntoma, el primer signo de algún tipo de demencia y particularmente puede serlo en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, reitero, hay que prestar mucha atención a este tipo de fallas y sobre todo compararlo con nuestro nivel previo. O si estamos siendo observadores de estas fallas, comparar las fallas que estamos observando con el nivel previo de la persona. Sí, la verdad es que, pues no sé, mi amigo siempre fue medio distraído y otra vez volvió a perder las llaves, bueno, no pasa nada. Pero si mi amigo que siempre fue distraído, ahora no solo ya pierde las llaves, sino que el otro día me marcó porque no sabía cómo llegar, por ejemplo, a la oficina, caray, pues ya esa falla en la memoria no es tan normal. Y si mi amigo ronda los 67 años de edad, 65 años de edad, caray, pues ya puede ser algo que resulte sugerente, solo eso sugerente, o puede despertar un poco la alarma de pensar en algún tipo de demencia y podríamos pensar si probablemente en la enfermedad de Alzheimer o una demencia vascular, y eso ya tendríamos que verlo más adelante, ¿no? Entonces, fallas en la memoria sí son normales hasta cierto punto, pero cuando estas fallas son más grandes de lo que habitualmente son, ya podemos ir pensando en algún tipo de alteración. El segundo dato al cual hay que prestarle muchísima atención es en las dificultades para realizar algo que se llaman las actividades complejas, las actividades especializadas. Hace ratito yo les hablaba de las actividades instrumentales y de las actividades básicas, pero arriba de ellas, de ambas, hay algo que se conoce como actividades complejas o actividades especializadas. Y esas tienen que ver con nuestro quehacer profesional. Si ustedes son, no sé, un contador público, un médico, un profesor, un ama de casa, cada una de estas actividades tienen diferentes demandas y por lo tanto requieren de diferentes capacidades para lograr llevar a cabo cada una de estas actividades. Normalmente las primeras fallas que observamos en los diferentes tipos de demencia son justamente en estos contextos, en las actividades complejas y especializadas de la vida diaria, en el trabajo. Y es muy frecuente ver el caso de personas de 60, 70 años que comienzan con estas fallas y que como se normalizan, como se cree que es parte de la edad, dicen, no, pues sabes qué, a por ejemplo, don Porfirio ya no hay que darle tanta responsabilidad, la verdad es que ya no está pudiendo, es normal, es por la edad. No, error, no es normal, no es por la edad. Quizá esté siendo un síntoma de algún tipo de demencia y vale la pena prestarle atención. Hace poco me tocó ver a un paciente que sus fallas comenzaron justamente ahí. Él se dedicaba a instalar calentadores solares. Y entonces empezó a tener ciertas fallas y lo que hicieron en el trabajo fue ponerle a 2 ayudantes para que él más o menos medio dirigiera.
Y al final la verdad es que no hacía mucho, ya no dirigía nada, ya más bien los ayudantes fueron aprendiendo cómo hacerlo y ellos eran los que se encargaban de realizarlo. Pero haber tomado esta decisión nos retardó 5 años el diagnóstico, porque estuvo así trabajando 5 años más. Si en ese momento hubieran hablado con su esposa y le hubieran dicho, oiga, notamos esto, no sabemos qué pasa, a lo mejor vendría bien una revisión médica, etcétera, a lo mejor hubiéramos tenido 5 años que no se hubieran perdido y se hubieran pasado sin el diagnóstico y sobre todo sin el tratamiento adecuado. Bien, el tercer tipo de síntomas a los que hay que prestar muchísima atención son a los problemas en el lenguaje. En realidad hay un tipo de demencia, por ejemplo, que no afecta de inmediato a la memoria, sino que afecta al lenguaje. Y de hecho, este conjunto de demencias, porque son varias, se conocen como afasia primaria progresiva. Y el paciente puede tener dificultad para expresar lo que quiere decir o para comprender lo que le están diciendo. Y además también los problemas en el lenguaje no solo se presentan en este tipo de demencias que se llaman afasias primarias progresivas, sino también pueden aparecer en la enfermedad de Alzheimer. Y a veces se enmascaran y parecen ser fallas en la memoria cuando en realidad son fallas en el lenguaje. Y de nueva cuenta, al no estar tan conscientes sobre este tipo de síntomas, los llegamos a normalizar. Ay, se le olvidó tal palabra que quería decir, es por la edad, ¿no? Casi siempre es esa la expresión que decimos, es por la edad, pero creo que hoy en día quienes están acá recibiendo esta plática ya no van a emplear ese concepto de es por la edad, porque ya vimos que incluso el lenguaje es uno de esos procesos cognitivos que no solo se mantiene, sino que mejora su desempeño en esta etapa, en el envejecimiento. Entonces, cualquier falla, que por supuesto, ojo, también acá no quiero que alguien se preocupe, a todos nos ha pasado este fenómeno conocido como tenerlo en la punta de la lengua, ¿no? Que decimos, pásame y a lo mejor lo que quiero decir es taza, y no sale la palabra. La tenemos ahí, pero no sale. Esto, de nueva cuenta, puede ser normal hasta cierto punto. Si esto es esporádico, si no interrumpe nuestro discurso, pero si ya en una oración, en algo que yo quiero compartirle a alguien, ya se interrumpe de forma importante mi discurso, entonces sí hay que tener cuidado y lo recomendable es ir a una valoración con algún especialista. El cuarto punto, la cuarta cosa a la que hay que prestarle atención es a la desorientación en espacio y tiempo. Si ahorita yo les pregunto sin voltear a ver su reloj más o menos qué hora es, seguro que podrían dar un estimado adecuado de la hora. Si les pregunto qué día es hoy, qué día de la semana es hoy, yo creo que todos sabrían qué día de la semana es hoy. Si les pregunto la fecha del día de hoy, a lo mejor el número del mes podría haber ahí algunas dudas de será 28, 29, 30, ¿no? Es normal. Esa parte sí es normal. Pero si les pregunto al mes, todo el mundo vamos a saber en qué mes estamos y bueno, del año ni qué decirlo. Sin embargo, en las personas que tienen demencia, esta capacidad para orientarnos en el tiempo comienza a tener ciertas fallas. Y entonces cuando vemos a alguien que ya no sabe si hoy es domingo o es viernes, es ya ahí algo a lo que hay que prestarle atención. Si esto es aún más grave y ya no saben qué mes estamos, o peor aún en qué año estamos, de verdad es sumamente una alarma que se nos está encendiendo y que vale la pena atender. Y también esto ocurre con el espacio, orientarnos en dónde estamos. Eh, Normalmente pasa que las personas con demencia se comienzan a desorientar incluso en espacios que conocen. A veces esta desorientación en espacios que conocen los lleva a que se presenten ideas delirantes. Una idea delirante es aquello que no se corresponde con la realidad. Y vamos a hacer un poco el ejercicio. Vamos a ponernos en los zapatos de una persona que tiene desorientación en espacio. Imagínense que están en su casa, pero que de pronto voltean y no reconocen que esa es su casa. Eso le pasa a las personas con demencia. Ahora imagínense que se desorientan, no saben que están en su casa y se quieren ir a su casa. Entonces se genera una idea delirante. No estoy en mi casa, me quiero ir a mi casa. Y resulta que como están en su casa, su familia no los deja. El resultado de ello va a ser que ustedes empiecen a pasar a un episodio de agitación, que se pongan tan enojados que arrasen con todo lo que esté alrededor. Y esto pasa con relativa frecuencia en las personas con algún tipo de demencia, que al desorientarse se generan ideas delirantes y el resultado de esto puede ser un episodio de agitación cuando sobre todo el entorno familiar no sabe cómo actuar cuando hay una desorientación de este tipo. Por ello, normalmente las personas con demencia no pueden salir solos. Es muy frecuente también, desafortunadamente, ver que se pierden
y que a veces se les pide que se les ponga algún tipo de identificación, ya sea como un gafete, una plaquita, una pulsera. Hoy en día ya hay como relojes inteligentes que le aprietas un botón y mandan directamente la ubicación a quien uno lo decida. Entonces hay muchas herramientas que ya nos permiten ir cuidando esto, pero justamente aquí está la explicación del por qué pasa y sobre todo prestar atención a este tipo de fallas, porque esto ya pasa cuando estamos en una etapa entre intermedia y avanzada de la enfermedad. Alguna vez conocí el caso de un señor que se fue a la iglesia del centro de Coyoacán, se va en su auto, regresa a su casa, se va solo, regresa a su casa y regresa sin auto. Y entonces su familia dice, oye, ¿qué pasó? ¿Y el carro? ¿Qué? Me fui en transporte público y regresé. No, ¿cómo? Si te llevaste el carro, ¿no? Entonces dejó el auto en algún estacionamiento en el centro de Coyoacán, no se acordó, se desorientó, por fortuna pudo regresar a su casa porque además alguien le ayudó a regresar a casa y pues este evento pues hizo que ahora sí ya la familia se preocupara y medio comenzara a tomar cartas en el asunto, pero otra vez perdimos mucho tiempo desde que aparecieron los primeros síntomas hasta que ya aparecen síntomas tan importantes y severos como este y peligrosos como este que les cuento, ¿no? Otro tipo de cambios importantes a los que hay que estar alerta tiene que ver con la capacidad de juicio. Normalmente las personas adultas mayores, el juicio se mantiene bien, no hay alteraciones ahí en las personas sanas, pero cuando ya hablamos de una persona que tiene demencia, el juicio comienza a tener dificultades, comienzan a tomar decisiones de alto riesgo, comienzan incluso a hacer compras así como muy impulsivas, que ven el BioShaker y el sartén no sé qué, y entonces deciden comprarse 4 sartenes, 7 BioShakers, 17 almohadas soñar y muchos de estos productos milagro que a lo mejor no necesitan y que empiezan a comprarlos de forma impulsiva. También es muy frecuente que comiencen a apostar. Ojo, a lo mejor aquí hay quien le gusta el tema de las apuestas o conoce a alguien, pero si es una actividad lúdica y tal, que no implica más que pasar un tiempo de diversión y demás, pues no hay ningún inconveniente. Pero aquel que ya comienza a apostar de manera importante y que hay pérdidas constantes y que se nota claramente una falta de control en ello, es porque estamos teniendo una dificultad en la capacidad de juicio y en la capacidad también de toma de decisiones. Y esto también puede ser un síntoma de algún tipo de demencia. Hay una demencia que se llama demencia frontotemporal, que tiene también algunas variantes, y una variante es la variante conductual, que justamente altera la capacidad de juicio y son personas que llevan a cabo comportamientos desinhibidos, impulsivos, no adecuados a las normas sociales y que a veces uno cree que son personas groseras, que son personas pues, un tanto prepotentes, pero en realidad a lo mejor, si la persona antes estaba bien, pues no es que sea parte de su personalidad, sino que estamos hablando de algún tipo de demencia. Otro tipo de dificultad que aparece en las demencias es la capacidad de abstracción. ¿Qué es la abstracción? Pues es algo que es un proceso además fabuloso y que nos ha permitido como sociedad desarrollarnos como civilización humana, pero la capacidad de abstracción tiene que ver con tomar objetos que parece que no tienen mucho en común, pero encontrar justamente estas similitudes que pueden tener estos objetos. También la capacidad de abstracción nos permite entender cosas como el doble sentido, las figuras literarias y abstraer mensajes que van más allá de lo que literalmente se está diciendo. Cuando tenemos personas que empiezan a tener dificultades en ese sentido, que a lo mejor no se piensen en el típico señor que a lo mejor le gustaba alburear cuando era joven, que no era mal visto el albur en su época, que hoy en día ya el albur está muy cuestionado y creo que para bien, pero entonces una persona que le gustaba el albur y que ya a los 70 años llega el típico amigo y lo comienza a alburear y él no entiende, ¡ah, caray! Es un síntoma de que algo no está tan bien, no está abstrayendo lo que literalmente le está diciendo su amigo, no lo está abstrayendo para darse cuenta que se trata de algún doble sentido lo que le está diciendo. Por lo tanto, empieza a tenerse un pensamiento concreto, se interpretan de forma literal los mensajes y el resultado de esto será pues una dificultad en la abstracción, ¿no? Y que puede ser también una condición que nos haga suponer en la presencia de algún tipo de demencia. Y finalmente, otro punto al que hay que estar muy, muy alerta es el colocar objetos fuera de su lugar. Como sabemos, sobre todo esto va a ser en objetos que tienen un lugar súper bien establecido. Hay objetos que lo tienen. Todo el mundo sabemos dónde va la ropa sucia. Todo el mundo sabemos dónde tenemos nuestros trastes limpios, dónde están los trastes que se van a lavar, dónde están los que se están escurriendo. Cuando empezamos a tener dificultad en dónde colocamos cada uno de estos objetos,
hay que prestar mucha atención. Es frecuente que las personas, por ejemplo, metan los trastes, las que tienen demencia y que ya nos llaman la atención sus síntomas, que metan los trastes, por ejemplo, en el refrigerador, ¿no? O que lleven la ropa sucia y la metan en la estufa, que comiencen a tener este tipo de errores, como bien lo dice la diapositiva, que pueden ser incluso dramáticos. O olvidar cosas como el carro. De verdad es muy frecuente esto. También conocí el caso de otro señor que un día va al centro, es un señor que se dedica al comercio, va al centro de la ciudad, va a surtirse de mercancía, deja su automóvil en un estacionamiento y a la hora de salir, pues bueno, tampoco recordó en dónde dejó el auto. No es que lo haya dejado fuera de su lugar, simplemente que incluso dejándolo en un lugar que era el estacionamiento al que siempre iba cuando iba al centro, lo perdió o lo olvidó. No registró esta información y entonces imagínense el terror de la persona de sí alcanzarse a dar cuenta que sí traía el carro, pero no acordarse dónde lo dejó. Son de esas cosas que son muy dramáticas también de vivir para el familiar y además para el entorno familiar, que es uno de los puntos también muy importantes. Cuando nosotros buscamos siempre llevar a cabo una alianza con los familiares, porque los familiares son quienes en un primer momento se pueden dar cuenta de estas fallas, pero también son los que se ven más afectados cuando alguien recibe un diagnóstico de demencia, porque no sé si por fortuna o desfortuna, las personas con algún tipo de demencia presentan algo que se llama anosognosia. La anosognosia es que no son conscientes de su déficit, no se dan cuenta de sus alteraciones. Si nosotros le preguntamos a una persona con Alzheimer, oiga, ¿y qué tal la memoria? ¿Se le olvidan las cosas? Va a subestimar sus fallas, va a decir, no, 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 en realidad, normal, ¿eh? O sea, ya estoy grande también un poco, pero la verdad es que bien, no, 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 no se me olvidan tanto. No se da cuenta de su dificultad. Y eso en ocasiones, más la presencia de cambios conductuales, emocionales, cambios también asociados a síntomas neuropsiquiátricos, puede hacer muy desgastante el cuidado de una persona con algún tipo de demencia. Entonces, no solo estamos aquí ante la necesidad de atender a los pacientes, sino también a todo el círculo alrededor del paciente. Ya para ir concluyendo, algunos puntos a destacar. Sabemos, por lo tanto, con lo que hemos platicado, que hay un aumento en la población longeva, es decir, cada vez va a haber más personas adultas mayores. Esto implica un reto para no solo el personal de salud, sino en general para la población. Creo que ahora mismo ustedes alcanzan a ver que es importante porque nosotros podemos, saber esta información es importante porque nosotros podemos identificar fallas que notemos en un compañero de trabajo, en un familiar. Es decir, no solo esto se limita, reitero, a los especialistas en la salud, sino que también nos involucran a todos como sociedad, porque desde mi perspectiva, la atención y el cuidado de las personas con demencia no solo se limitará al sector salud, sino que nos involucra a todos como sociedad porque podemos hacer muchas cosas para ello. Y también algo que es importante es no desahuciar a nadie cognitivamente hablando, es decir, no, pues ya, ya tiene fallas en la memoria, se le olvida todo, ya para qué trabajamos con ellos. Al contrario, tenemos un paciente que tiene fallas en la memoria, a lo mejor alguien puede decir, oye, pero esto me dijiste que es crónico, degenerativo, ¿para qué si los síntomas van a ir avanzando? No, es que nuestro propósito es justamente retardar en medida de lo posible este progreso de los síntomas. Hoy en día los medicamentos que existen, pues bueno, tienen ese propósito, las intervenciones no farmacológicas tienen también ese mismo propósito y básicamente el propósito es brindarle calidad de vida al paciente y al entorno familiar. Por ello se requiere la intervención, sí, por supuesto, de especialistas, además llevando a cabo un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, lo decía Leticia cuando me presentaba, yo trabajo en la Fundación Alzheimer México y nosotros tenemos un trabajo multidisciplinario que incluye el área de fisioterapia, de nutrición, de enfermería, de gericultura, de trabajo social, de neuropsicología, de psicología, donde todos estamos trabajando de manera vinculada con el propósito de beneficiar a las personas que acuden con nosotros. Y eso es esencial. Y adicionalmente, pues por supuesto, hay una comunicación directa y constante con los médicos tratantes, que además una pregunta que constantemente nos hacen es, bueno, ¿y con quién voy si noto que yo o alguien más de mi entorno tiene estas fallas? Hay 3 personas que pueden atendernos para hacer un diagnóstico adecuado de algún tipo de demencia, 3 especialistas. Puede ser con un neurólogo, puede ser con un geriatra o bien con un psiquiatra. Cualquiera de ellos 3, pero eso sí, que tenga una especialidad en demencias.
Una vez que se acuda con ellos, ellos muy probablemente, si son personas especializadas en demencia, lo que nos van a solicitar serán estudios de gabinete, sí, pero también una resonancia magnética o una tomografía que nos permita ver la parte estructural del cerebro y adicionalmente a esto, por supuesto, una evaluación neuropsicológica que nos permita ver cómo está la atención, la memoria, el lenguaje, etcétera, y que con estos recursos más lo que se recabe en la historia clínica le va a permitir a cualquiera de estos tres especialistas hacer el diagnóstico preciso de algún tipo de demencia o bien decir, no, esto no es demencia, es otra cosa. Y ya hablaba también en el siguiente punto de el apoyo que implica la familia en todo este proceso y yo lo podría corregir ahí, decir no solo de la familia, sino de la sociedad. El apoyo social es fundamental, porque al final del día, el propósito del trabajo, al menos hasta hoy, y más ahora que ha habido por ahí un estudio que había sido todo un hito, particularmente en el Alzheimer, y que ya se está encontrando que hubo alguna alteración en este estudio, pues bueno, ahorita no sabemos si hemos perdido 20 años en el estudio de la enfermedad de Alzheimer por este estudio en particular, pero bueno, hasta ahora al menos nuestro propósito es elevar la calidad de vida, cosa que sí con evidencia científica se ha comprobado que con un tratamiento farmacológico complementado con un tratamiento no farmacológico lo hace. Se eleva la calidad de vida del paciente y se eleva la calidad de vida del entorno familiar y social. Y mi conclusión es esta, ¿no? Ser como los Rolling Stones. Y con ello no me refiero a que formen una banda de rock. Bueno, si en este momento ese es su sueño, adelante, pero que sean como los Rolling Stones. Es decir, que puedan llegar a los 78, a los 80 años y que ese sea nuestro propósito, hacer lo que nos gusta, hacer lo que hemos hecho toda nuestra vida, lo que nos apasiona. Y si ustedes prefieren llevar una vida un poco más tranquila y no tan llena de excesos como la de los Rolling Stones, pues entonces seamos como Doña Chela. Podemos ir al danzón, podemos dedicarnos al trabajo de la costura que nos gusta y hacer y vivir la vida que queremos con independencia, con nuestra memoria, nuestro lenguaje y demás funcionando como lo tendría que hacer porque nos hemos cuidado y nos hemos informado. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Carlos Torres, como lo decía Leticia, soy el coordinador del área de neuropsicología y psicología en Alzheimer México. Dejo ahí a su disposición el correo electrónico personal que tengo ahí en la fundación por si tienen alguna duda que quieran explayarse un poquito más, porque entiendo que ahora mismo pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente la información que nos has compartido. Hay mucho reconocimiento a lo que trajiste el día de hoy, a toda esta información, a todo este contenido. Vamos a pasar al momento de las preguntas y las respuestas. También agradecer a las personas que nos siguen en Facebook Live, porque además de quienes estamos aquí en esta sesión de Zoom, se transmite en esa red social y sabemos que hay mucha comunidad de Medical Expo que está atenta. Y una de las primeras preguntas justamente la voy a retomar, que es de la parte de Facebook. También invitarlos a que mientras hacemos esta sesión de preguntas y respuestas obtengan su cortesía a Medical Expo escaneando este QR, porque es importante que hagan hoy su preregistro, porque el día del evento el ingreso tiene un costo de 700 pesos, entonces hoy Medical Expo trae cortesías de ingreso para ustedes. La cortesía les da acceso al área comercial y también al área de ponencias. Y bueno, comenzamos. La primera pregunta que tenemos es de Enriqueta, bueno, es una observación y es una pregunta. Enriqueta Jacome dice, hola, hay una creencia en que algunos adultos manifiestan, cuando sea mayor, ¿quién de mis hijos me cuidará? Sin pensar en el autocuidado. ¿Cómo cambiamos esta idea? Muy bien, es una pregunta magnífica, porque justamente detrás, en el fondo, tiene la idea de que necesitaremos cuidado. Y yo creo que el cuidado va a comenzar hoy, con nosotros. Ya al quizá cambiar, y que no está mal de pronto cambiar lo que la generación quizá que ya está en esa etapa piensa, pero creo que esto necesitamos cambiarlo nosotros. Alguna vez en un curso nos hacían una pregunta que es, bueno, ¿qué estás haciendo hoy para tu envejecimiento? ¿No? Pensamos, tengo mi Afore y ya, pero de pronto ni será suficiente con el Afore y hay otras cosas que hay que ir haciendo hoy para que no lleguemos a ese momento de dependencia, porque no solo puede ser una dependencia por cuestiones cognitivas, como lo pueden ser las demencias, sino que puede ser una dependencia física, porque pues nunca me cuidé del mal que me quejaba en las rodillas, tampoco me atendí la diabetes, etcétera. Creo que la mejor forma de ir trabajando con esto es que las generaciones actuales que estamos transitando hacia esa etapa,
es que empecemos a mirar esa etapa y que empecemos a pensar en qué podemos hacer hoy para garantizar que cuando lleguemos allá seamos como los Rolling Stones, ¿no? Por eso esta conclusión de que seamos independientes, de que podamos seguir haciendo las cosas que nos gustan y que analicemos un poco el estilo de vida que tenemos actualmente. Si nuestro estilo de vida es totalmente pasivo, con nada de ejercicio, una alimentación desbalanceada y todo esto, pues estamos poniendo en riesgo esa independencia que queremos tener y que nos visualicemos en cómo queremos estar, si queremos tener esa dependencia o queremos ser totalmente independientes para llevar a cabo lo que querramos, ¿no? Entonces, creo que parte desde nosotros, y yo creo que esa es un poco también la intención, de que pensemos en cómo queremos envejecer y qué estamos haciendo hoy para tener ese envejecimiento que queremos. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Cuidarnos desde el día de hoy para llegar sanos a una edad más avanzada. Por acá también, bueno, Jaina Muñoz dice, excelente pregunta, la que hacía Enriqueta. Susana Velázquez, ¿a qué edad se debe hacer una revisión de probable demencia? ¿Cuando ya se siente algún síntoma o hay que ir como a un seguimiento? ¿Qué nos sugieres? Muy bien. Me parece también una pregunta muy, muy interesante y qué bueno que se lo empiecen a cuestionar, porque a lo mejor antes de entrar a esta plática no se lo cuestionaban. Yo creo que depende un poco de la edad. Yo lo que normalmente sugiero es que en personas que tienen de 30 a 50 años, al menos cada 10 años, a los 30, a los 40 y a los 50, me haga una evaluación neuropsicológica. Una evaluación que ponga a prueba la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención, y que se quede ahí como punto de comparación, como estaba a los 30, como a los 40 y como a los 50. Y que una vez llegando a los 50, hagamos una a los 55, otra a los 60, es decir, que ya están cada 5 años, otra a los 60, a los 65 y a los 70, y así, que si no va pasando nada en ese proceso, pues sigan así cada 5 años, ¿no? Pero si ya en este momento pensamos, no sé, si yo pensara en mis papás, pues yo creo que si ya noto una falla en ellos, mis papás están en los 53, 54 años de edad, pues yo diría, bueno, creo que este momento, si yo ya noto algo, es el mejor momento de hacer un tipo de consulta con algún especialista. Y casi siempre algo que nos da mucha claridad, y no es porque yo sea neuropsicólogo, sino porque realmente cuando nos envían pacientes, ya sea el psiquiatra, el neurólogo, el geriatra, nos los envían porque tienen dudas respecto a, bueno, pues yo sí veo que como que se le olvidan las cosas, pero ¿qué tan normal es eso? Lo que nosotros hacemos en una evaluación es comparar a la persona con personas de más o menos su misma edad y más o menos su misma escolaridad. Les aplicamos pruebas y los comparamos en esos parámetros. Y entonces si decimos, pues, ¿qué crees que de 100 nada más le ganamos a 10? Pues ya no es tan normal, porque además tú eres un ingeniero en tal carrera, tal cosa, y pues ya no es tan normal, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, ¿en qué momento, a qué edad? Desde que empiecen cualquiera de estos signos, ¿no? De los que platicamos, de los 7, y, irlo tomando como una inversión, así como luego vamos al dentista o como nos dicen, hagamos un chequeo anual aunque no tengamos nada, pues yo sugiero, si estamos entre los 30 y los 50, cada 10 años hagamos una evaluación neuropsicológica, y si estamos más allá de los 55, 60, cada 5 años una evaluación neuropsicológica que nos permite irle dando seguimiento a nuestro desempeño cognitivo. Muchas gracias. Por acá también hay otra pregunta que nos hace Fabi Rosa de Facebook. Dice, hola, recién empecé a trabajar en cuidado de adultos mayores. Mi paciente es totalmente dependiente ya que sufre demencia vascular. Quisiera saber cuál es la diferencia entre Alzheimer y esa enfermedad. Ah, muy bien. Básicamente tiene que ver con el origen de la enfermedad. El resultado es parcialmente el mismo. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que es, y bueno, ya más o menos por lo que les digo del estudio este que está en controversia, que es la acumulación de un par de proteínas. Estas proteínas se comienzan a acumular en exceso y el resultado es una muerte neuronal progresiva. Y empieza en zonas relacionadas con la memoria que se llaman hipocampos, ¿no? En el caso de la demencia vascular, esto ocurre por diferentes causas, pero todas ellas relacionadas con el sistema de arterias que lleva la sangre a nuestro cerebro, ya sea que comiencen a tener pequeños taponcitos en las ramificaciones de estas arterias, y entonces al haber pequeños taponcitos, la sangre no llega hasta todas las neuronas, y pues las neuronas reciben los nutrientes, el oxígeno y demás a través de la sangre. Se tapó ese vehículo que me permitía tener todos esos nutrientes y oxígeno, el resultado, muerte neuronal. La diferencia es que las zonas que se van comprometiendo, las zonas donde vamos a encontrar
la muerte neuronal van a ser diferentes casi siempre en comparación con la enfermedad de Alzheimer. Más bien ahí los síntomas que podemos encontrar en la enfermedad vascular dependerán de las zonas que van teniendo las fallas, ya sea porque hay infartitos, porque hay estos tapones, o bien porque hay micro hemorragias, pequeñas fuguitas también en el sistema arterial, que pueda dar como resultado una demencia vascular. También hay casos donde solo con un evento vascular cerebral en una zona estratégica del cerebro ya nos puede dar como resultado una demencia vascular, porque la persona tiene fallas en la memoria, en el lenguaje, en la percepción, ya es completamente dependiente para realizar las actividades cotidianas, y esa es la diferencia. O sea, en realidad es un poco el mecanismo lo que las distingue, el mecanismo que genera la muerte neuronal, y también que son zonas distintas del cerebro las que se van afectando, y por lo tanto síntomas también a veces un poco diversos en ambos tipos de demencia. Muchas gracias. Y por acá tenemos otra pregunta que nos hace Imelda Orozco. Dice, ¿es normal que una persona a sus 83 años, cuando va a la tienda a comprar 3 cosas, se le olvide alguna de estas 3? La misma persona tiene una rutina, pero se le informa que ya no va a realizarla y se le olvida y la sigue haciendo. Dice que nadie le ha dicho nada. ¿Se considera demencia? Excelente día. Sería muy prematuro hablar de una demencia. Lo que sí es que incluso quien escuchó lo que nos ponen en la pregunta, y si hacemos la comparación con nuestros 7 signos de alarma, seguro que sí palomearíamos algunos. Entonces, con que palomemos uno, ya es importante acudir a un especialista. Acá estamos teniendo fallas en la memoria, que es voy a la tienda y se me olvida de 3, se me olvidó una cosa. Hay una reducción en el volumen de la memoria, por lo tanto. Además, también hay fallas en esta memoria episódica porque me dijeron, oye, esta rutina ya no la vas a hacer, y pues la sigo haciendo. Oye, pero te dijimos que no me acuerdo. Fallas en la memoria episódica. Entonces, yo lo que sugiero es acudir con un especialista, sea un neurólogo, psiquiatra o geriatra, especialista en demencias, para hacer los estudios pertinentes. Pero sí, yo creo que es pues con un poco de urgencia que acudan. Ok, gracias, doctor. Y Guadalupe Cepeda nos dice, una persona de 35 años con episodios continuos de desorientación, ¿necesita atención médica? Sí, de nuevo, uno de los puntos de los 7 que tocábamos era la desorientación, y si ya estamos notando acá desorientación, vale la pena que se haga. Ahora, si es una desorientación en espacio, por ejemplo, hay personas que desde toda la vida, ¿no? No sé si alguna vez han ido al metro Zócalo, pero tiene como 17 salidas, ¿no? Y si uno siempre sale por la misma salida, no hay problema. Si tengo dificultades para orientarme y un día me cierran la salida por la cual siempre me voy y tengo que salir por otra y ya me desoriento y digo, no sé dónde estoy y me cuesta un montón de trabajo, pero esto, reitero, siempre me ha costado trabajo, no hay problema. O sea, quiere decir que es una capacidad que nunca alcancé a desarrollar del todo. Pero si yo siempre fui competente para orientarme en este tipo de situaciones y de pronto ya no me estoy orientando tan bien, es un buen momento para acudir entonces a consulta. Ok, muy bien. Por acá también preguntaba Yari Hernández, ¿cuál es la edad mínima de presentación de los síntomas de demencia? Muy bien, va a variar dependiendo del tipo de demencia y también del origen. Por ejemplo, hablemos de la más famosa, el Alzheimer. En la edad promedio en la cual se hace el diagnóstico es alrededor de los 65 años de edad. Sin embargo, existen casos de demencia por enfermedad de Alzheimer que tienen una causa genética, que es hereditaria. Que son muy pocos los casos, que también esto da para toda una plática. Si es un Alzheimer hereditario, entonces los síntomas no van a aparecer hasta los 65 años. Pueden aparecer en edades más tempranas, a los 45, a los 50, por ahí. De hecho, hay una población muy estudiada en Colombia. Es un pueblito lejano de las grandes ciudades colombianas, donde la población también es reducida y que se han visto varios casos de esta índole, de Alzheimer hereditario, y casi siempre los síntomas empiezan por ahí de los 40, los 45 años de edad. Pero reitero, estoy hablando de un porcentaje mínimo, o sea, ni el 1% de los casos globales de la enfermedad de Alzheimer. Pero en promedio general, en la enfermedad de Alzheimer, los síntomas van a aparecer a los 65 años de edad. Si hablamos de otro tipo de demencias, como la demencia frontotemporal, los síntomas aparecen un poquito más temprano, entre los 55 y los 65 años de edad.
La demencia vascular suele aparecer también un poquito más parecida a la enfermedad de Alzheimer y reitero, va a depender sobre todo de la edad en la cual, perdón, del tipo de demencia de la que estemos hablando para saber la edad en la cual van a aparecer los síntomas. Muchas gracias. Por acá también nos preguntan, pacientes que de nacimiento tienen alteraciones en el desarrollo de algunas fisuras cerebrales, ¿corren un mayor riesgo de presentar demencia? ¿Cuál sería la conducta a seguir? Sí, no, con ellos no estaríamos hablando necesariamente de una demencia porque ya tenemos un trastorno del neurodesarrollo, es decir, la alteración apareció en el nacimiento y ya después lo que va transitando, si estamos hablando de una alteración en las fisuras cerebrales, pues lo que va a presentarse después puede ser mucho consecuencia de esta alteración desde el nacimiento, ¿no? Pero hay otras condiciones de trastornos del neurodesarrollo, como lo puede ser el síndrome de Down, que uno pensaría, bueno, el síndrome de Down y ya pues, desafortunadamente va a haber síntomas y tal. Bueno, el síndrome de Down, en el autismo también llega a ocurrir que cuando llegan ni siquiera a la vejez como tal, porque ellos tienen un periodo de envejecimiento quizá también un poco más prematuro, comienzan a desarrollar síntomas relacionados con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, hoy en día lo que sabemos en cuestiones genéticas de la enfermedad de Alzheimer ha sido gracias al estudio que se ha hecho con personas con síndrome de Down. Antes la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down era relativamente corta. Hoy ya su esperanza de vida se ha prolongado y se ha visto que cuando llegan a esas últimas etapas de su vida, comienzan a desarrollar los síntomas y es así como sabemos que este par de cromosomas número 21 que está alterado en el síndrome de Down, también guarda un vínculo con la enfermedad de Alzheimer. Pero particularmente tendríamos que analizarlo caso por caso para ver si un trastorno, no solo hablo de alteraciones en las fisuras cerebrales, sino como puede ser síndrome de Down, autismo, TDA, por ejemplo, que se presenta con mucha frecuencia. Hay un estudio muy interesante que acaba de salir el año pasado que comprueba que las personas con TDA tienen una mayor probabilidad de tener un tipo de demencia que se conoce como demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? No quiero que se asuste a alguien que a lo mejor tenga un pequeñín con déficit de atención, simplemente que eleva la probabilidad de tenerlo. Es un estudio que vale la pena replicar, no hay todavía tantos estudios relacionados con ello, pero es una muy buena pregunta, el preguntarnos cómo desde que uno nace ya puede tener algún tipo de condición que predisponga a desarrollar algún tipo de demencia, dependerá esa condición y dependerá también del progreso de todo lo que ocurra alrededor. Ok. Y por acá dice Hilda Hernández Mañón, dice, si ya una persona Alzheimer, ¿es mejor no sacarla a caminar? Si ya una persona tiene Alzheimer, ¿es mejor no sacarla a caminar? No, todo lo contrario. Normalmente pasa que tenemos alguien que ya fue diagnosticado, ¿no? Lo que hacemos a veces como familia es decir, pues ya no hay que exigirle, ya que se la pase aquí sentadito, viendo la televisión, muy relajado, que se duerma así, que se duerma en el día, pobrecito, que no descanse. No, eso no es lo ideal. Todo lo contrario, necesitamos activación física, necesitamos activación cognitiva, socialización, actividad lúdica. Uno piensa una persona adulta mayor jugando, pero por supuesto que lo puede hacer. Incluso pueden practicar deportes. Hay una variante del voleibol que se llama cachibol, que en lugar de pegarle a la pelota solo es atraparla y lanzarla, que es muy exitoso en las personas adultas mayores con y sin demencia. Entonces, se puede hacer ese tipo de actividades. Personas de 90 años que aún siguen haciendo ejercicio. La idea es que, aunque se tiene el diagnóstico de la enfermedad, esto, si bien genera limitaciones, genera dependencia en ciertas áreas, acá lo que hay que seguir es todo lo contrario, es decir, sí tener una demanda, una exigencia física, cognitiva, mental, social, lúdica, recreativa, y que no aislemos al paciente, como es que es natural también pensar eso, ¿no? Porque pareciera ser una señal de cuidado, como le cuido, lo apapacho, que esté ahí tranquilito, que vea la tele, que no haga mucho, pero esto, más que ser una cosa de que le estemos cuidando, estamos haciendo todo lo contrario. Por ello, la importancia de tener estimulación física, cognitiva, interacción social y todo esto que ya platicábamos. Ok, muchas gracias. Y por acá una pregunta de Moisés Casta, ¿es exclusivo de edad adulta o se puede dar a los 30 años? Muy buena pregunta. Hay, como les decía, dependerá de qué tipo de demencia sea. La enfermedad de Alzheimer, si tiene un componente hereditario, se puede presentar en etapas tempranas. Si se trata de una demencia vascular,
con un evento vascular cerebral en una zona estratégica por un mal congénito cardíaco, vascular, etcétera, puede también ya generarnos algunos síntomas. Alguna vez me tocó ver un paciente que yo creo que tendría 34 años de edad, que tenía como 4 años que tuvo un evento vascular cerebral y que vimos su resonancia magnética que le habían hecho 2 años atrás, de que comenzamos a trabajar con él, y luego en ese momento ya comenzaba a tener una reducción muy parecida a la que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Entonces dependerá mucho de las condiciones, pero sí son casos atípicos, es decir, lo más frecuente es que casi todas las demencias se presenten en en la etapa de personas adultas mayores, pero sí puede haber casos atípicos donde se presenten las demencias en personas más jóvenes. Quizá una de las que más se presenta puede ser la hidrocefalia, que a veces uno no alcanza a ver que es bueno, lo tenemos catalogado como un tipo de demencia, que es la hidrocefalia, un aumento en la presión del líquido que está dentro del cerebro. Entonces, este líquido que se llama líquido cefalorraquídeo aumenta en volumen y empieza a comprimir al cerebro y generará 3 síntomas que son característicos de la hidrocefalia, que son alteraciones en la memoria, va a generar también pérdida en el control de esfínteres y también va a generar alteraciones en la marcha. Entonces, esa que es la triada relacionada justo con la hidrocefalia, ya puede ser en ese momento esa persona diagnosticada con demencia, pero puede pasar en una persona que tenga 30, 40 años, porque la hidrocefalia normalmente es una reacción que tiene nuestro organismo algo que le está pasando. Puede ser un tumor, puede ser un evento vascular cerebral, puede ser cisticercos, puede ser cualquier cosa que le afecte al sistema nervioso, que genera hidrocefalia, nos da un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo, pero esta sí, la hidrocefalia es de las demencias que son reversibles. Se coloca una válvula de derivación y entonces saca el exceso de líquido y ya la persona en buena medida vuelve a estar bien, ¿no? Y se presenta, les digo, esta sí se puede presentar en diferentes etapas de la vida, es quizá la que puede moverse un poco más en diferentes etapas de la vida, pero casi todas van a estar en la vejez. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ya por tiempo tenemos que cerrar esta sesión porque tenemos un webinar más enseguida a las 11:30. Agradecer este conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Es un tema muy, muy extenso que está bastante interesante y seguramente pudiéramos hacer un webinar de otro tema más porque veo que hay muchas preguntas aquí. Por acá, quienes preguntan la información de la fundación, enseguida el equipo les va a compartir por aquí los datos. Por favor. Bueno, de nuevo invitarlos a Medical Expo, que se unan. Quienes tienen duda de su constancia llega siempre y cuando hagan el proceso de registro al webinar completo. ¿Cuál es el registro webinar completo? Ustedes reciben o ven un anuncio de este webinar, hacen su registro, les llega una liga y a partir de esa liga ya tenemos registrados sus datos siempre y cuando hayan entrado a la sesión. Entonces se registran aquí las personas que entraron a la sesión. No es necesario que pongan su nombre y su correo, ya la plataforma detecta los correos que ingresan y es quienes van a recibir su constancia. Quienes decían que por aquí veían la liga de invitación a Medical Expo, estamos en la última etapa de regalo de cortesías. Como les mencionaba hace unos minutos, el evento va a tener un costo de 700 pesos, entonces aquí es muy importante que hoy que tenemos webinars y que nos otorga el comité estas cortesías de ingresos sin costo, las aprovechen o las compartan porque después se bloquean las URLs. Entonces es importante que si tienen algún conocido, algún colega que no se haya registrado, lo compartan y lo invitan. El objetivo de Medical Expo es que toda la industria de la salud se reúna. Pues muchas gracias, Carlos, gracias por esta información. Síganos en redes sociales, sigan también a la asociación para que tengan más contacto con ellos, para que los conozcan un poquito más a fondo y pues muchas gracias, excelente viernes. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y sí, solo el comercial, si buscan en Facebook Adelante. Alzheimer México, ahí por favor síganos y con mucho gusto ahí pueden solicitar mi correo o el número telefónico porque veo que hubo algunas dudas que quizá pudimos ahondar más o gente que se fue por cuestiones de tiempo que no les respondimos. Con mucho gusto síganos ahí en el Facebook de la Fundación, manden un mensajito pidiendo mi correo electrónico y seguro que se los comparten y a mí me va a dar mucho gusto responderles. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Sigan también a Alzheimer México en Facebook
Entonces no dejen de ser parte de Medical Expo y los esperamos en el siguiente webinario a las 11:30 de la mañana con mi compañero Omar. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias.